Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, en el curso de Ciencia Física de quinto grado, vamos a ver el movimiento vertical de caída libre. Esto tiene relación con el movimiento lineal, ¿no? Vamos a ver inclusive la similitud de las fórmulas, solo que en este caso es un movimiento vertical. Entonces vamos a ver la caída libre. La caída libre es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Cuando mencionan campo gravitatorio, nos están diciendo en realidad la gravedad de la Tierra. Una pregunta que se han hecho desde la antigüedad es ¿por qué caen las cosas? Esa es una pregunta que a lo largo del tiempo, desde la época de Aristóteles, quien fue un filósofo griego, él decía que mientras más grande es un objeto, cae más rápido. Hasta que aparece un italiano, Galileo Galilei, más o menos por los años 1580, ¿no? Por esa época, y comenzó a refutar la teoría de Aristóteles, ¿no? Imagínense. Y él decía que los objetos caían igual, que caían del mismo modo. Decía que cuerpos diferentes caen a la misma velocidad, lo cual fue considerado ilógico, se burlaron de él, hasta que hizo él un experimento, ¿no? Lo hizo ahí en la Torre de Pisa, lanzando dos objetos, dejando caer dos objetos que llegaron con la misma velocidad. Nosotros también podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? Aquí tenemos un balón de básquet y decir, ¿por qué cae cuando lo soltamos? ¿No? ¿Qué cosa lo atrae? Esa es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad no es igual en toda la Tierra, ¿no? Varía. No se olviden que nuestro planeta no es como una pelota, no es perfectamente redonda, sino que es achatada en los polos. Y esto ha hecho que establezcamos un valor promedio para la fuerza de la gravedad. Este promedio es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden que es una aceleración, pero es una aceleración constante, que no va a variar, ¿no? Y que ese valor, a diferencia del movimiento horizontal, ¿no?, que vimos, esta gravedad, este valor de la gravedad se va a mantener, ¿no?, constante, más o menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado. También lo van a trabajar con 9,8, ¿no? Y no va a haber problemas. Es más, 9,8 más o menos es un 10, y en muchos problemas van a trabajar la gravedad, les van a indicar que la trabajen con 10 metros sobre el segundo al cuadrado, básicamente para simplificar cálculos. ¿Y qué factores intervienen en esta caída libre, ¿no? Bueno, la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad, que es la del planeta Tierra. Hay planetas que tienen menos gravedad, como por ejemplo la Luna. Al tener la Luna, al ser de menor tamaño que la Tierra, su gravedad también es menor. Si estamos ante un planeta como Saturno, mucho más grande que la Tierra, su gravedad es mayor. Vamos a estudiar estos movimientos de caída libre partiendo de que, para este tema al menos, de que la velocidad inicial es cero, o sea, se deja caer. Entonces hay muchos problemas que empiezan, se cae un celular, por ejemplo, ¿no? O se cae una piedra, se deja caer una piedra. Entonces se deja caer un cuerpo, entonces para que vean que no ha sido impulsado, ¿no? No es como caso del béisbol, ¿no?, en que se ve que lanzan una pelota con fuerza hacia el bateador, ¿no? Allá sí hay una velocidad inicial. Pero en estos casos y hay que tener mucha atención con el enunciado del problema, ¿no?, en donde se deja caer, ¿no? La pelota que vimos antes que cayó, acá está,
digamos que originalmente hubo alguien, ¿no?, que la soltó, que caiga, ¿no?, que caiga. Entonces para este tipo de movimientos va a haber una altura, que sería la distancia, ¿no? Pero como esto es vertical, hay una altura, ¿no? A esa distancia se le llama altura. A esta aceleración es la aceleración de la gravedad. Y si hay una velocidad inicial que es cero, porque se dejó caer, se soltó el objeto, sí habrá una velocidad final, ¿no? La velocidad inicial puede ser cero, pero la velocidad final no. En muchos casos vamos a calcular la velocidad final con las diferentes fórmulas que tengamos a mano, ¿no? Y si hay una altura, hay una gravedad, hay un objeto que cae, hay una velocidad inicial, una velocidad final, también habrá un tiempo que ha durado todo este movimiento, ¿no? El caer, la caída de la pelota, ¿no? Y caída libre en el sentido de que ha sido soltado, ¿no? Y acá tenemos el otro factor que va a intervenir, va a ser el tiempo. Entonces vamos a tener la gravedad, la altura, una velocidad inicial, una velocidad final y el tiempo que demore todo este fenómeno. ¿Cuáles son las características del movimiento de caída libre? Bueno, la aceleración es constante y uniforme, claro, porque casualmente la aceleración es la de la gravedad. La gravedad es la que produce esa aceleración y es una aceleración constante, o sea, no va a variar, no se acelera. La gravedad, no hay días que está más elevada y otros días que está más lenta, no. No es como la temperatura, que podría subir o bajar de acuerdo a las estaciones. La gravedad se va a mantener en un valor más o menos promedio constante de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá les hago la indicación, ¿no?, que en algunos problemas trabajaremos con una gravedad de 10 metros segundo al cuadrado, que es una buena aproximación al valor de la gravedad, ¿no? 9,8 es casi 10. Esto es para que no se distraigan tanto con los cálculos, ¿no? O sea, lo que queremos es que vean los principios de física y que no se equivoquen tanto en la parte operativa, ¿no? Pero también les vamos a poner problemas en donde van a tener que trabajar con el 9,8, ¿no? Conforme pasa el tiempo, el cuerpo va aumentando su velocidad. Claro, ¿se acuerdan cuando era el movimiento lineal, horizontal, ¿no? Entonces, conforme aceleraba, podía tener una aceleración ahí constante, pero iba variando la velocidad, ¿no? Entonces, en un primer segundo, en el segundo 2, en el tiempo 3, ¿no?, el tercer segundo, cuarto segundo, en fin. Y va variando, ¿no? Inclusive hay una mayor distancia. Conforme pasa el tiempo, el cuerpo va aumentando su velocidad. Luego tenemos aquí la afirmación que en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Los objetos describen una trayectoria vertical. Esto es muy interesante, ¿no? Porque imagínense, Galileo se enfrenta a la teoría de Aristóteles, ¿no? Entonces, diciendo de que todos los cuerpos caían igual, sino que el problema era que había aire, ¿no? Y efectivamente, si ustedes sueltan una hoja de papel, y pueden hacer el experimento en su casa, una hoja de papel, y sueltan algún objeto que no se puede romper, por supuesto, van a ver que primero llega el objeto, ¿no? Una piedrita, digamos, una piedra la sueltan, va a llegar antes que el papel, pero es por el aire, ¿no? Y entonces una forma de que lleguen los dos juntos sería que pongan la piedra. ¿Cómo eliminar resistencia del aire? Pues bueno, ponen la piedra y bueno, pondrían un cuaderno, ¿no?, y encima la hoja y soltarlos, ¿no? Y ahí vencería la resistencia del aire. Pero esto habría que ver otra forma, ¿no? Y es extraordinario lo que ocurrió en el Apolo 15, que fue el comandante David Scott, en que en la Luna, que tiene una gravedad mucho menor que la Tierra, es un sexto de la Tierra, por eso que pueden dar unos saltos más grandes cuando vean, ¿no?, algunos videos, hizo este experimento que en realidad era un homenaje a Galileo, ¿no? Entonces imagínense, agarró y en la Luna no hay atmósfera, entonces llevó una pluma de halcón y un martillo que pesaba más de 1 kilo, y entonces en la Luna, sin el aire, realizó lo que Galileo había dicho, ¿no?, hace más de 300 años, y soltó la pluma y soltó el martillo. ¿Cuál llegó primero? Eso está en YouTube, deben buscarlo por ahí. Los dos llegaron al mismo tiempo, demostrándose pues la teoría de Galileo fuera del planeta Tierra. Imagínense la inteligencia del italiano, ¿no?, lejos de su Italia ya, y por supuesto ya muchos años de muerto, ¿no? Eso fue en el Apolo 15.
Las fórmulas, aquí tenemos velocidad final, velocidad inicial, más menos, después explicaré por qué aparece el más menos, gravedad por tiempo, acá no se considera la altura. En la fórmula 2 tenemos velocidad inicial, tiempo, gravedad, la g de gravedad, por supuesto, tiempo, no hay velocidad final. La velocidad final, velocidad inicial, dos veces la gravedad por la altura, acá no se está considerando el tiempo. Todas las fórmulas son similares, ¿no? Ahora, si el cuerpo sube, emplearemos el signo menos, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Si ustedes lanzan hacia arriba, llega un momento en que llega a un punto y comienza a caer. Por ahora vamos a trabajar con los problemas con respecto al signo positivo, o sea que se sueltan, que bajan. Más adelante, a ver si vamos a hacer algunos problemitas de esto también, ¿no? De acuerdo a la programación. Las fórmulas de caída libre son similares a las del movimiento rectilíneo. Y aquí está, ¿no? Les he puesto, estas son las fórmulas de lo que estamos viendo. La altura sería el equivalente a la distancia, a la gravedad, a la aceleración, con la ventaja que esto es una constante, no varía, a diferencia de lo que vimos primero. Y acá miren las fórmulas, ¿ve? La única diferencia, gravedad, aceleración. Acá, gravedad, ¿no? Aceleración. Aquí, gravedad, altura, ¿ve? Y acá, aceleración, distancia, ¿no? Acá es la fórmula de la altura y acá la fórmula de la distancia. ¿Cuál es la diferencia? Esto es vertical y la distancia es horizontal. Profesor, un ejemplo. Un ejemplo. Desde una ventana que se encuentra a 45 metros de altura, cae una maceta. Se cayó la maceta, no sé cómo, qué pasaría, no, se cayó, solita. Entonces hay que determinar el tiempo que demora en llegar a la vereda, ¿no? Aquí, para simplificar los cálculos, vamos a la gravedad, es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá está el edificio, 45 metros de altura, es un edificio, ¿no? Altito, ¿no? Bastante altito, ¿no? Más de 15 pisos, ¿no? Entonces una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, se cayó, pues cae sola, nadie la ha empujado. Se ha caído la maceta, ¿no? Así como cuando ustedes, mamá dice, ¿quién ha roto esto? No sé, solito se ha roto. Bueno, ya, solito se ha roto la maceta. Cayó solita. Y la altura, 45 metros, menos mal que no ha habido nadie abajo. Y la gravedad, los 10 metros sobre el segundo al cuadrado, ¿no? Que hay que hallar el tiempo, ¿no? Porque cuánto tiempo demoró en caer, ¿no? Una maceta, imagínense, qué bárbaro. Bueno, ¿cuánto tiempo ha demorado, no? Tenemos estos datos y tenemos que coger la propiedad apropiada. Que también quiero recalcar es observar si todas las unidades son uniformes, ¿no? Metros segundos o kilómetros horas. En este caso vamos a trabajar con metros sobre segundo, ¿no? Porque si no, los cálculos también se podrían complicar mucho, ¿no? Entonces acá metro segundo, metro segundo al cuadrado. Entonces, si todo esto está bien, es uniforme, ¿no? A eso le dicen uniforme. Hay otra palabrita que la vamos a ver más adelante. Si estos son datos son de las mismas unidades, entonces no hay problema. El tiempo tiene que salir en segundos, no va a salir en horas ni en algún otro sistema que haya por ahí. Con estos datos consideramos que la fórmula apropiada sería la fórmula 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula 2? La fórmula 2, acá está. Esa es la fórmula 2. Y entonces sería que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. Listo. Reemplazamos los valores, ¿no? Y acá está. Tiempo al cuadrado, cuidado. No, y acá está el valor de la gravedad. Ya lo pongo sin unidades porque he verificado que no tengo problemas con las unidades. Entonces esperemos que no haya problemas con el cálculo. Listo, entonces tengo, al ser 0 la velocidad inicial anula este tiempo. Y entonces ya me queda más que 10 tiempo al cuadrado. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 90. Y el 10 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? 90 entre 10, 9. 9 es igual al tiempo al cuadrado. Pues tiempo al cuadrado. Entonces hay que recurrir a la operación inversa. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9 será igual a la raíz cuadrada de t. Bueno, en este caso ya salió t al cuadrado t. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Respuesta al final, 3 segundos. En 3 segundos ha caído la maceta, ¿no? No sé si en 3 segundos de repente alguien podría salvarse, ¿no? Pero ahí está. 3 segundos demoró la caída de la maceta. Otro problemita, ¿no? Una pelota cae desde lo alto de una torre de 50 metros. Calcular la velocidad con que llega al piso. Igual, verificamos que las unidades son uniformes. Escogemos la mejor fórmula, ¿no? La propiedad más adecuada. Reemplazamos los valores, despejamos. Pero aquí con 9.8, ¿no? Le hemos puesto 9.8 para que usen su calculadora. Bien.
Y acá está, ¿no? Saldría 100, 9,8, 980, sacamos la raíz cuadrada, velocidad final, raíz cuadrada sería velocidad final. Y usando la calculadora, ¿no? La raíz cuadrada de 980, 31,3 y más decimales, ¿no? Redondeando, 31,3, una décima acá. Y lógicamente la velocidad es en metros sobre segundo. El último problema. Un cuerpo se deja caer cerca de la superficie terrestre y luego de 3 segundos ha descendido 44,1 metros, impactando con el suelo. Calcular su velocidad final. Aquí está, ¿no? Un objeto ha caído, velocidad inicial cero, se deja caer, han dicho, se deja caer. Se demoró 3 segundos y la altura es 44,1. Me pide la velocidad final. Entonces, la fórmula 1 es la más adecuada. Nuevamente observo las unidades, son consistentes, es otra palabra que van a encontrar ustedes por ahí, y no necesitan conversiones, o sea que si todo está bien, todo me debe salir bien. Reemplazo los valores, el 9,8 pasa a dividir y acá observamos que el tiempo sale 3 segundos, sale exacto, no hubo calculadora. Yo sé que lo podías haber hecho hasta mentalmente seguramente. A ver, ahí va. Ahora sí, nos toca ver un poquito la práctica domiciliaria, solo les he dejado 3 problemitas, un globo estático. Tampoco van a hacer conversión de unidades. En este caso usan 10 metros sobre segundo. En este caso, en el ejemplo 2, para que sea más fácil, ya van a usar la gravedad de 10 metros sobre segundo, ¿no? Usar una gravedad de 10 metros sobre segundo, ¿no? Para que no tengan complicación con los cálculos. Y aquí, bueno, acá le he puesto alternativas. Bueno, en esta ya no. Y ya está. También 10 metros sobre segundo. Uy, está fácil, está fácil. Listo. Ok, muchachos, nos vemos.